Saludos, bienvenidos a Econotemas, una vez más con ustedes en la grata compañía de Carlos Cuello, en Econotemas. Miren, hay una cosa, Cuello, ¿cómo tú estás? Muy bien, gracias a Dios. Escúchame, hermano. Mira, Cuello, déjame decirle a la gente lo que hay y después tú y yo hablamos. Miren, hay dos cosas. Hay un informe importante del FBI, que es el Buró asunto Federal del de Buró Federal Investigación. de Investigación de los Estados Unidos con relación a los casos de los turistas aquellos que murieron, estadounidenses, y que se armó un baraón y que sirvió de base a una terrible campaña que todavía tenemos las secuelas de esa campaña en contra del turismo dominicano. Hay un informe sobre eso, vamos a hablar de eso y del turismo. Segundo, el gobernador del Banco Central y el ministro de Hacienda participaron de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional. Donald Guerrero, en el grupo de los secretarios de Finanzas, así se le llama, aquí es Ministerio de Hacienda, y el señor gobernador Valdés Albizu en la reunión de gobernadores de Banco Central. El gobernador tuvo una participación, habló de la República Dominicana, y el Fondo Monetario dio unas informaciones importantes sobre la economía mundial y específicamente se refirió también a la región de América Latina y el Caribe y a la República Dominicana. Vamos a tratar hoy esos dos temas y entonces, y en el contexto de la política, que ustedes saben cómo sigue su agitado curso, ¿verdad, Cuello? Pero vamos a ir con esos dos temas cuando retornemos. Interesante agenda. ¿Verdad? Muy bien, vamos para adelante. Carlos, déjame primero expresar una queja. No es un cuestionamiento, es una queja de un periodista. Vi que algunos medios ni siquiera reseñaron el informe del FBI, un informe tan importante para este país, porque el FBI lo que hizo fue hacer una experticia de lo que había ocurrido con esos estadounidenses que vinieron a vacacionar en la República Dominicana. Muchos de ellos, la mayoría de ellos ya con padecimientos crónicos, sobre todo en materia de diabetes y de presión arterial, murieron en la República Dominicana como muere. Tú puedes morir en cualquier parte del mundo, tú estás muy bien aquí y sales de viaje y te puedes morir en China o te puedes morir en Pakistán, no importa, y mueres. Bueno, ustedes saben que hubo aquí un lío con eso, después de una denuncia que hizo una dama, y a partir de ahí se desataron los demonios, una campaña terrible contra la República Dominicana, que encontró algunos espacios aquí también que se aprovecharon y al turismo le dieron muy duro. El FBI que se solicitó, que lo solicitaron las propias autoridades y los hoteleros del país, vengan e investiguen para que ustedes vean que aquí no ha habido ese problema. El FBI investigó, duró unos meses investigando esa experticia, y determinó que exactamente lo que habían dicho las autoridades fue lo que aconteció con esos ciudadanos que lamentablemente murieron por padecimientos naturales en la República Dominicana. Ese informe del FBI, aquello, lo del desorden, eso se pasó grandemente en los medios y se iban buscando caso por caso. Se buscaron a la familia, periodistas de aquí, a la familia para que hablaran y todo ese tipo de cosas. Hoy que el FBI dice eso, ni siquiera reseña. Yo pienso que hay que cambiar la actitud. Eso debió ser primera plana en todos los periódicos de la República Dominicana y debió tener su correspondiente editorial. Porque a nivel de la prensa internacional se nos hizo mucho daño. Hubieron algunos canales de televisión internacionales acá incluso. Que vinieron. Y el daño ya está hecho. Se estima que el país pudo haber perdido alrededor de 200, no menos de 200 millones de dólares
por las cancelaciones, una caída de alrededor de un 20%, de un 20% en llegada de turismo. Sobre todo de llegada de turismo de Estados Unidos. Afortunadamente la aclaración está hecha, pero como siempre pasa, el daño ya es irrecuperable. Habrá que seguir trabajando ya sobre la base de que por lo menos se tiene el desmentido de una institución como el Buró Federal de Investigación de los Estados Unidos, que entiendo que es lo suficientemente creíble. Exactamente. Hubo otro caso también en la misma cadena de intento de hacer daño, que fue el de la señora aquella que apareció supuestamente golpeada. Que intentó obtener a través de una compañía de seguro un monto considerable. De la cual ella era... era técnica en el área de seguro. Exacto. Y la compañía de seguro hizo las investigaciones del lugar. Y estableció. Y entendió que era un intento de fraude también. De fraude. O sea, en ambos casos. Contra la firma hotelera. Exactamente. Sí, pero que en última instancia, como la firma tenía su seguro. Sí. Pero y le hacía daño al país. Le hizo daño al país. Eso no sé cómo podremos nosotros controlarlo. Es difícil. Es muy difícil. Muy difícil controlarlo. Que se muera una gente. Como tú dices, donde quiera se muere gente. Sí. Incluso se hizo un análisis, porque estas estadísticas se llevan, de personas que mueren en destinos donde va mucha gente. Cuántos mueren en Israel, cuántos mueren en Roma, cuántos mueren. Y resulta que el país estaba entre los indicadores más reducidos estaba el de República Dominicana. Exactamente. Esas son cosas que deben ser un ejemplo del comportamiento de algunos actores de la República Dominicana que deben cambiar. Llegó a tomar más controles. Sí, ahora eso iba a decir. Un código eso iba a decir que eso, sin embargo, como todas las cosas en la vida, trae un componente positivo, y es que nos llevó a incrementar los controles, a tener un mayor grado de vigilancia en las áreas hoteleras del país, a mancomunar más los esfuerzos entre el sector privado y el sector público para darle más garantía a quienes nos visitan de que se puede y se debe visitar con tranquilidad la República Dominicana. Y aunque ustedes pueden decir, bueno, pero esa fue la prensa dominicana. Sí, pero la prensa dominicana juega un papel importante en ese sentido, porque tiene componentes, relaciones con la prensa a nivel regional y ayuda. Ahora lo que falta, Cuello, es que las autoridades del Ministerio de Turismo, el país, con azonadores, procuren llegar a la prensa norteamericana para que la prensa norteamericana recree, amplifique más el tema del hallazgo que ha hecho el FBI. De todo modo debe haber un protocolo, creo que ahora eso se estableció, del manejo de situaciones de este tipo. Que es otro componente importante. Lo que te digo, aparentemente en materia de normas y de protocolos, teníamos algunas debilidades, que ahora eso no sirvió para reforzar. O sea que no hay mal que por bien no venga. Para reforzar. Y te decía que en el marco, que vamos a hablar en detalle, un poquito más tarde, de la participación de Héctor Valdés Albizu, el gobernador del Banco Central, y de Donald Guerrero, el ministro de Hacienda, en ese foro internacional del FMI, sobre eso. Pero en ese foro también, ahí aprovechó Valdés Albizu para hablar de la solidez del turismo dominicano, que a pesar de esa campaña terrible que se hizo y a pesar de un entorno internacional que también, porque Estados Unidos, que es el mayor número de visitantes lo recibimos de Estados Unidos, y Estados Unidos con el asunto de toda la guerra comercial, los problemas de pronunciamiento del presidente Donald Trump, algunas situaciones internas en Estados Unidos, eso de alguna manera mermaron un poco el flujo, y a pesar de todo eso, tuvimos un crecimiento que se aproximó al 6%. Mira, hay dos cosas. Primero, el informe que tú haces referencia del Fondo Monetario Internacional. El fondo está llevando a cabo, el Fondo y el Banco Mundial, que son parientes cercanos, ¿no? Tienen el mismo tronco, ¿no? Sí. Después de la Segunda Guerra Mundial, en los acuerdos de Bretton Woods. Sí. Entonces, están llevando estas dos instituciones su reunión anual de otoño. Hay una nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional, y se emite un informe acerca de la perspectiva de la economía mundial y por supuesto que también regional. Sí. Y en ese informe el fondo destaca cómo se va a reducir el crecimiento de la economía mundial como consecuencia de la guerra
China, Estados Unidos, los problemas que hay en Oriente, el Brexit. El Brexit, o sea, todo que hubo un acuerdo, hay un preacuerdo ahí. Porque ya era la hora cero. Sí, era Reino ahora, Unido, sí. En octubre era la hora cero. Sí. Y va a ser una ruptura, pero iba a ser una ruptura un divorcio por mutuo consentimiento. Eso fue lo que hubo. Pero no quiere decir que no deje efecto. Exactamente. Negativo. En todo caso, ese informe muy interesante recoge el panorama de la región latinoamericana y caribeña. La recoge. Y ya antes el Banco Mundial había dicho que el crecimiento sería de 0 para la región. Ahora, en el informe del fondo, se resalta que el crecimiento en el mejor de los escenarios sería de 0.6 para la región latinoamericana y caribeña. Terrible eso. Sin embargo, ambos coinciden en que la economía de mayor crecimiento en la región será nuevamente la economía dominicana, con un 5% mínimo de crecimiento. Sí, vamos a dejarlo ahí para que cuando regresemos vamos a ampliar todo lo concerniente con la participación del gobernador y del ministro de Hacienda. Sí, vamos a la pausa y volvemos. Carlos, tú decías, reseñaba dentro de lo que fue ese foro del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y la participación nuestra ya a través de Donald Guerrero, ministro de Hacienda, y el gobernador Valder Albizu, destacaba el tema de la región de América Latina y su desempeño tan pobre, tan infeliz para la economía. Pero hay un elemento, y es que el fondo viene desde arriba hacia abajo, o sea, habla del 3% apenas para la economía mundial. Para la economía mundial. Reducida de 3.6 al 3, exacto, o sea, un 20% menos. 20% menos. Le marcha al tema de América Latina, de la región, y también habla de 0,06%, dramático. Y ahí mismo entonces resalta y lo expresa muy bien porque lo destaca el desempeño exitoso de la economía dominicana, que recuerden ustedes, lo coloca en 5% que termina, pero recuerden que eso no quiere decir que nosotros no hayamos padecido también los rigores de esa desaceleración de la economía mundial, porque nosotros terminamos el año pasado con 7%, claro, y ahora vamos a terminar con 5%, que es muy bueno, es robusto todavía. Y era lo que estaba proyectado. Y era lo que estaba proyectado, exactamente. Pero lo que quiero decir es que, y además acompañar eso, de que no ha sido así precisamente por acciones que han tomado las autoridades monetarias y financieras para tratar de enfrentar el tema de la desaceleración con medidas muy puntuales que yo quiero que Cuello las recree. ¿Qué es lo que ha pasado para que podamos ahora tener nosotros un desempeño de un 5% con una economía regional que apenas alcanzará un 0,06%? Mira, tú destacabas la desaceleración de la economía dominicana, de 7 y una tasa media en desde el año 2012 de un 6.5%. Entonces, sin lugar a dudas que había una desaceleración. Pero el asunto no es que la gestión haya sido peor, no. De lo que se trata es de que tú tienes que ver la economía dominicana en el contexto de la economía regional y de la economía mundial. Nadie va a salir inmune de esta crisis, de esta situación de la economía mundial. Claro que no. Nadie. ¿No? Decía, la semana pasada, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que el 90% de las economías que conforman la nómina del Fondo Monetario, que son prácticamente todas las economías del mundo, 188, creo, si hay una o dos quizá que no sean, pero la casi totalidad, el 90%, estaría registrando una desaceleración en su crecimiento este año como consecuencia de la reducción en los niveles de comercio internacional.
que ha impactado, ha sido donde mayor impacto ha tenido en el comercio internacional, porque son la primera economía más grande del mundo y la segunda, China y Estados Unidos. Sí. Y todo lo que se agrega, ¿no? Sí. Entonces, tanto el gobernador como el ministro de Hacienda fueron reconocidos, ¿no?, destacando el desempeño de la economía dominicana. El propio Fondo Monetario Internacional reconoció el desempeño de la economía dominicana por ser la economía de mayor crecimiento en la región, no obstante las dificultades, ¿no? Hay otra economía pequeña del Caribe, Dominica, que se espera que va a tener un crecimiento de un 9.5%, una economía muy reducida, y esto se explica porque fue devastada, fue arrasada, recuerda, por un ciclón hace un par de años. Sí. Pero dentro de lo que son las economías más considerables, de mayor tamaño, la economía dominicana aventajará a todas. Y no hablemos de algunas, como es el caso de Venezuela, que va a seguir con un crecimiento negativo de cerca de un 30%. ¿El Fondo Monetario sumó a Venezuela cuando mira, hicieron dos cálculos. El Banco Mundial hizo con Venezuela, que era menos, bueno, y sin Venezuela quedaba cero. Exactamente. Entonces, en el caso de Venezuela, hubo un reajuste de un 300 y pico por ciento en los salarios. Sí. Llega a $20 el salario. Y hay un bono de alimentación que es casi igual que el salario. O sea, es un manejo completamente distorsionado de una economía. No hay necesidad, si los mercados funcionan, yo no sé cómo que no hay necesidad de que el gobierno esté repartiendo, claro, la corrupción, porque a través de esa repartidera de alimentos, ¿quién importa los alimentos? ¿No? Acuérdate cuando nosotros porque ellos se abastecen de importación, porque allá no hay nada, allá no se produce nada. No, pero recuerda cuando nosotros teníamos INEPRE, intentó convertirse en el suplidor. La corrupción, todavía hay gente que está fuera del país. Entonces, no hay necesidad, si los mercados funcionan, si el sector privado tiene estructura, usted puede establecer reglas de juego, eso está claro. Y si se diversifica la producción, desmantelaron aquello, todo el sector productivo. Entonces, en el caso de Venezuela, Argentina también está muy afectada, que incluso se compromete lo que puede ser su futuro político. Ecuador también ha sido impactado. Son economías que tienen grandes distorsiones también. Pero esas economías emergentes como Brasil, por ejemplo, que llegó a ocupar el 8º lugar, también tiene una situación muy delicada. Muy delicada. El continente. Es una situación que entonces nosotros decimos, en ese contexto, República Dominicana anda bien. Con todas sus debilidades, que hay que reforzar, hay que corregirlo, ¿no? Porque tenemos el problema de la presión tributaria, la insuficiencia de ingresos del gobierno. Mira, ahora vamos a tener que aumentar el subsidio el costo del subsidio al sector eléctrico. Bueno, ahí vi unas estadísticas que dice que son 10.000 millones en las últimas 2 décadas. En 20 años. Nada más por transferencia. Con 10 millones. Óyeme, se hace de todo. Una nueva infraestructura eléctrica. Sí, señor. Sí, señor. Acueductos, hospitales. Con 10.000 millones de dólares. Este año tuvieron todo. Eso se fue por el sumidero. Por el sumidero, porque es un subsidio que prácticamente que no te da energía, no te da nada. No te da nada. No, pero lo peor de los subsidios es que muchas veces llegan a gente que no lo necesita realmente. Eso es lo peor. Cuando tú subsidias la tarifa, la electricidad, o subsidias un producto, como pasó con el gas una vez, entonces tú lo estás subsidiando a los pobres y a los ricos. Le estás quitando al gobierno los pocos ingresos que tiene para atender un subsidio de un producto que es insostenible. Mira, Carlos, nosotros que venimos apostando a la distribución del ingreso, vemos en eso, no podemos dejar de lado un temita muy breve, nos queda un minuto, que es el tema del plátano. Y no solo el plátano, sino los precios en diversos productos del agro que han aumentado de precio. Ya hay una información ya cabal de las autoridades de agricultura explicando 2 factores. El factor de la sequía, que le dio muy duro a los plátanos, como otros rubros importantes, eso lo reconocen los propios comercializadores y los productores, que es así, la sequía nos ha dañado, nos ha lastimado mucho, pero resurgió el tema de la intermediación grosera. Dice el ministro de Agricultura que se localizaron por lo menos 3 empresas que se dedican a comprar los plátanos directamente a los productores hasta 16 pesos la unidad, para vendérsela a los hoteleros hasta 35 pesos la unidad.
Eso ahí no cabe el tema este de que la libre comercio, el libre comercio, así no. Eso no puede ser porque todo la economía tiene sus límites también. Todo tiene sus límites. Y usted no puede, mediante un recurso como este, abusar de un sector como el hotelero, de que pagando 35 pesos por un plátano, pero sobre todo abusar de la población que está pagando 30 pesos. Mira, por brevemente un plátano. desde el punto de la perspectiva económica, yo lo veo como que en realidad hay una escasez. Hay una escasez porque la sequía afectó Sí. los cultivos de plátano. Entonces, Sí. cuando hay escasez, el precio va a experimentar sí. alza. Pasa con los aguacates, con los mangos, Sí, con todo. sí. Ahora, cuando hay escasez también hay gente que se aprovecha. Exacto. Cuando Eso, hay abundancia, nadie se aprovecha. nadie se aprovecha. Así que Exacto. lamentablemente, y ojalá, y como dice el ministro, ya el abastecimiento se normalice en la semana que viene. Muy bien, muchas gracias. ¿Terminamos por hoy? Cómo no. Muy Gracias bien. a ti. Nosotros volvemos en una próxima ocasión. Bye bye.